Muy buenos días, sean todos bienvenidos a otro estudio de la palabra del Señor. Gracias por estar allí hoy, y ustedes que están aquí en la plataforma, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor, su amor, su fidelidad permanece para siempre. Gracias al Señor porque estamos aquí un día más y podemos experimentar su grande amor, su grande misericordia, sus bondades magníficas. Gloria sea su nombre. Amén. Hoy estamos con el estudio de la armonía de los evangelios. Hemos estado hablando sobre ya estamos en el ministerio de Jesucristo. Hemos hablado del Jordán, de la bendición del Jordán. La semana pasada estuvimos hablando más que todo de la llenura del Espíritu Santo, de los elementos, que son importantes para vencer las tentaciones. Vimos la semana pasada, ¿verdad?, que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Hemos visto cómo el Señor nos enseña en su vida la forma en que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que conducirnos. Los hijos de Dios, después de que somos metidos al Jordán en el bautismo en agua, lo siguiente que nosotros tenemos que buscar es la llenura del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos de eso. ¿Por qué? Porque después siempre vamos a ser llevados al desierto. Eso es así, eso es parte del proceso. Jordán, llenura, desierto. Y si nos saltamos la llenura y nos vamos al desierto sin la llenura, es muy peligroso. Seguro el enemigo nos va a derrotar porque la tentación viene en el desierto. Entonces, como hijos de Dios, vemos la importancia de la llenura del Espíritu. Y el Señor nos enseña. Estamos en Mateo capítulo 4 del 1 al 11, Marcos del 1 al 12 al 13, Lucas del 4 al 1 al 13. Dice Lucas capítulo 4, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del desierto. Volvió del Jordán. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. Entonces, cuando Jesús sale del agua, él fue lleno del Espíritu Santo. Y algo muy importante, dice que el Espíritu Santo permaneció sobre él. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. El permitirle al Espíritu Santo que permanezca sobre nosotros, ¿verdad? Es a buscar al Espíritu Santo y buscar esa llenura del Espíritu Santo es sumamente importante para los hijos de Dios, porque la tentación va a venir, los desiertos van a venir, o sea, vamos a ser llevados al desierto, así como fue Jesús llevado, porque es necesario. Los desiertos son la gran bendición, porque nos hacen crecer, ¿verdad? Los desiertos son para crecer, son para avanzar, para poder llegar a una madurez, para tener esa herencia que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y Marcos 1:12 dice que y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estando allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Marcos capítulo 1 del 1 al 11 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí tenemos que hablar también, creo que lo hemos dicho, pero quiero enfatizar el hecho de que el Señor nos lleva al desierto, pero Él no nos tienta. El libro de Santiago nos enseña de que Él no tienta a nadie. Él no tienta a nadie, pero nos lleva al desierto para ser tentados. Santiago nos dice que nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Dice que a esa raíz de lo que nosotros tenemos dentro, que somos tentados. El Señor no tienta a nadie, ¿verdad? Pero es importante porque vamos a ser llevados al desierto.
Y el Espíritu permite que vayamos al desierto. El Espíritu permite que, muchas veces el Espíritu que nos mete al desierto, así como a Jesús, el Espíritu lo llevó al desierto, a nosotros también el Espíritu nos va a llevar al desierto. Pero qué importante aquí es esto, que veamos lo que pasó en el desierto. Cómo Jesús fue a ese desierto. Cómo Jesús padeció en ese desierto. Cómo fue tentado y cómo fue la forma en que Él venció en el desierto. Como el Hijo de Dios, Él tenía que pasar todo lo que los hijos de Dios pasamos, ¿verdad? Todo lo que su pueblo pasa, porque Él tenía que experimentar todo para vencer. Dice que el sumo sacerdote que nosotros tenemos, que es Jesucristo, Él nos entiende porque Él tomó nuestro lugar, ¿verdad? Y Él pasó todo lo que nosotros pasamos. Él fue tentado, pero salió victorioso porque Él supo vencer en la tentación. Entonces, vemos aquí lo interesante de la palabra, porque así el pueblo de Israel, recuerden, salió también de Egipto, pasó el Mar Rojo y fue llevado al desierto. Y ahí en el desierto fue probado el pueblo de Dios. Lamentablemente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no venció muchas de las pruebas, salió ahí sí que desaprobado, no aprobó muchas de las pruebas, tanto que el Señor dice, hasta que pasara toda la generación que había salido de Egipto mayor de 20 años, quedó tendida en el desierto porque no pudieron superar las pruebas y no superaron la tentación. Entonces el Hijo de Dios, Jesucristo, viene y se toma nuestro lugar, toma la posición de nosotros, y también Él es llevado al desierto. ¿Por qué? Porque Él tenía que dar el testimonio de que se puede vencer el desierto. Muchos pueden decir, es que el desierto es tan tremendo, era natural que el pueblo de Israel fallara, fue en las tentaciones que tuvo, ¿verdad? Pero Jesús nos vino a demostrar que en su condición humana, Él también venció la tentación, venció el desierto, con la diferencia de que Jesús vino y después de pasar el Jordán, Él fue lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eso es la diferencia. Todo lo hace, la diferencia de todo lo hace el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. De ahí radica la importancia que nosotros estamos enfatizando. Vienen tiempos difíciles para el pueblo de Dios, y solo el Espíritu Santo en nosotros va a ser el único que va a ayudarnos a salir a flote de todo esto. Vienen cosas tremendas, y sin la llenura del Espíritu Santo vamos a ver que el pueblo va a perecer si no hay llenura del Espíritu Santo. Por eso estamos estudiando cómo la vida de Jesucristo es para nosotros la base del Evangelio. Él es el Evangelio, la base para que nosotros aprendamos a vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Entonces vemos que el Señor fue llevado al desierto. Después de que volvió del Jordán, cuando sale del Jordán, fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí, ¿para qué lo llevó? Para que fuera tentado por el diablo, por el tentador, ¿verdad? El que acusa, por nuestro enemigo. Él fue tentado allí por Satanás. Pero vemos entonces que la permanencia del Espíritu Santo sobre Jesucristo lo capacitó y lo empoderó para la obra perfecta que hizo en la cruz del Calvario. Y Juan 1:32 nos enfatiza: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. La permanencia del Espíritu, ¿verdad? Nosotros somos como vasijas que necesitamos ser llenas. Entonces, nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Pero muchas veces, nuestras vasijas están un poco agrietadas, nuestra vida, y como que baja la unción del Espíritu. Por eso, la llenura, tenemos que buscar esa llenura del Espíritu constantemente,
por medio de la comunión con el Señor. Cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, estamos continuamente siendo llenados. No podemos descuidarnos, no podemos decir, ya fui lleno del Espíritu y ya me quedo allí. Y no importa si tengo o no comunión con el Espíritu. No. La comunión del Espíritu es tan importante para el Hijo de Dios porque es el Espíritu el que nos ayuda a vencer. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos levanta. Recordemos, las situaciones de la vida, el diario vivir, hace que nuestra unción disminuya. Muchas veces el hecho de que estamos envueltos en situaciones, enfermedades, cosas familiares, cosas del trabajo, esas cosas nos hacen menguar. Por eso es que nosotros necesitamos, si nosotros permanecemos en la comunión del Espíritu, entonces vamos a poder vencer, vamos a poder crecer, vamos a poder llegar a una madurez y por consecuencia vamos a llegar al pleroma de Dios, que es lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, ¿en qué radica? En la permanencia del Espíritu. Jesús tuvo esa capacidad, fue capacitado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo permaneció sobre él. La comunión con el Padre y la permanencia del Espíritu Santo sobre él fueron vitales sobre Jesucristo para que cumpliera su llamado. Y recordando un poquito, Isaías 11:1 nos habla de que reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Vamos a que el Espíritu de Jehová reposó sobre él y le dio la capacidad para entender en el temor de Jehová. Le dio toda la capacidad que él necesitaba para que fuera revestido, para cumplir la misión por la cual había venido. Él fue revestido por las 7 unciones. Así como Jesús necesitó que el Espíritu le hiciera entender diligentemente el temor de Jehová, la llenura nos hace a nosotros entender y que podamos salir en victoria, ¿verdad? Así como Cristo lo hizo. El Espíritu Santo de Dios es el poder, hablamos, es el poder, es el dunamis de Dios disponible para todos los hijos de Dios. Cuán necesario es el poder de Dios, el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Es el poder para testificar de Cristo, es el poder para vencer, así lo dice Hechos 1:8. Pues entonces, viendo los elementos importantes que nos enseña Jesús aquí en su vida, los elementos para vencer las tentaciones o para vencer el desierto, primeramente es la llenura del Espíritu Santo. Fundamental, la llenura del Espíritu. ¿Por qué? Porque los desiertos van a llegar, pero nuestra condición en el Espíritu, nuestra comunión con el Espíritu determinará cómo vamos a pasar esos desiertos. Si hemos de vencer, si hemos de caer y si caemos, si nos vamos a levantar o nos vamos a quedar allí en el desierto. Por esta razón, la llenura del Espíritu la necesitamos de una manera urgente ya. En la vida de Jesús nos enseña un cuadro, el cuadro de la vida del hombre. Jordán, llenura del Espíritu Santo, desierto, tentación, victoria para crecimiento. Ese es el orden. Jordán, llenura del Espíritu, desierto, tentación, victoria. A diferencia, cuando no hay un elemento importante, va a haber Jordán, pero si no hay llenura, del desierto va a venir. Si usted no busca la llenura, el desierto va a venir. Si usted se saltó la clase de la llenura del Espíritu Santo, lo siento, pero el desierto va a venir. Va a venir la tentación. Pero ¿cuál es el resultado que se va a tener? Derrota. Y muy posible muerte. Recordemos que el pueblo de Israel quedó tirado en el desierto. Cayó, no venció y quedó allí tirado en el desierto. Toda la generación arriba de 20 años quedó en el desierto. Entonces, ¿qué determina que nosotros venzamos o seamos derrotados? La llenura del Espíritu Santo es el factor primordial para eso. La diferencia la hace
la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo nos capacita para vencer los desiertos. Y recordemos, los desiertos son como acoplados, de acuerdo, son personalizados, de acuerdo a cada uno de nosotros. Hay desiertos que pasa mi hermana que yo no voy a pasar, pero hay desiertos que yo voy a pasar que mi hermana no va a pasar. Todos somos diferentes. Tenemos un Dios tan bello, un Padre tan hermoso, que Él no nos pone pruebas, dice la palabra, que Él no podamos resistir. Y da juntamente con la prueba la salida. Él permite la prueba y Él da la salida. Qué lindo Padre el que tenemos. Y Él nos ha dado a cada uno una medida de fe, una medida de poder en el Espíritu para vencer. Por eso es que nosotros tenemos que entender que si tenemos la llenura del Espíritu, vamos a tener esa medida de fe y esa medida de poder que necesitamos para vencer. Por eso tenemos que buscar la llenura. Romanos 12:3 dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. El don de Dios tiene una medida para cada uno de nosotros. Yo siempre lo veo así. La bendición de Dios, el don de Cristo, la gracia de Cristo es un paquetito y está personalizada. Yo me imagino un paquete con mi nombre, con la fecha del día, porque las bendiciones de Jehová, las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Entonces, la bendición de Dios viene personalizada individualmente para usted, con su nombre y con la fecha del día. Cada día tiene un afán y cada día nosotros vamos a necesitar una medida justo para el día. Entonces, la bendición de Dios viene con la medida exacta para cada uno de nosotros. Y cada día es diferente aún para cada uno, ¿verdad? Hay días que vamos a necesitar muchísima fe, extra de fe. Doble gracia, otros días doble la gracia de Dios. Paciencia. Vamos a necesitar la capacidad para amar más que otros días. Hay unos días que necesitamos más capacidad de amar. Dependiendo la situación que nosotros nos enfrentemos cada día, así está la medida para nosotros. Y eso es lo lindo, porque ni a usted le hace falta, ni tampoco le va a sobrar. Justo la medida. A cada uno nos ha dado una medida el Señor conforme al don de Cristo. Qué lindo es el Señor, de verdad. Eso nos debería de dar paz, dar seguridad. Que cada día trae su propio afán, pero también cada día trae su medida de fe, la medida de bendición, la medida de gracia que nosotros necesitamos para salir victoriosos. Pero todo lo administra el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo administra la bendición para cada uno de nosotros. De allí la necesidad de la comunión con el Espíritu, de ese compañerismo con el Espíritu Santo tan bello, al cual amamos y le damos la gloria, la honra, el honor y la alabanza en esta mañana. Dice, pero el Espíritu se nos ha dado sin medida, ¿verdad? El Espíritu se nos ha sido dado sin medidas. Abundantemente se nos ha dado el Espíritu. El Espíritu Santo, el Señor no le pone freno. El Señor nos ha dado el Espíritu con todo el poder, con toda la dimensión que nosotros necesitamos. Dice Juan capítulo 3, verso 34. Jesús dijo, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. No crea que hoy le dieron un poquito de la medida del Espíritu, de la llenura del Espíritu y no le ajustó. ¡Qué barbaridad! No le ajustó. No. El Espíritu Santo es sin límites. El Espíritu Santo está ilimitado para nosotros. Imagínense eso. El poder de Dios, el dunamis de Dios está ilimitado para usted y para mí.
Es como que si le dieran una tarjeta de crédito ilimitada. ¿Se imagina eso? Qué belleza. Cuando alguien podemos tener una tarjeta de crédito. Imagínese tener una tarjeta de crédito ilimitada y sin necesidad de que usted pague un centavo. Así es el Espíritu Santo, está siendo ilimitado en nosotros. Se nos ha sido dado a nosotros de una manera ilimitada. Somos nosotros los que definimos qué tanto el Espíritu Santo se va a mover en nosotros, qué tanta llenura el Espíritu Santo va a derramar sobre nosotros, porque nosotros somos los que ponemos esos límites. ¿Por qué? Por la incredulidad, por muchas cosas, por la duda, por la incredulidad, por muchas situaciones que pueden venir a nuestra vida que determinan que nosotros seamos llenos. Nosotros determinamos la llenura del Espíritu Santo, pero en sí el Espíritu se nos ha sido dado sin medida a cada uno de nosotros, y eso es una bendición. Hechos capítulo 13, 52 nos dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Mire, qué interesante. Este es el deseo de Dios, que todos su iglesia, todo su pueblo, seamos llenos de gozo y del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo fue el ingrediente principal de la iglesia del principio. Por eso es que la iglesia del principio arrasó con el mundo entero, arrasó, confundirse, esto que trastornan el mundo. Ellos trastornaron el mundo. ¿Por qué? Por la llenura del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo nos capacita para hacer la obra de Dios también. Mucho pueblo de Dios está haciendo la obra de Dios, y no lo está haciendo con la llenura del Espíritu. Fíjense que en Hechos capítulo 6, verso 3, aún uno diría, es simplemente un trabajo de diácono, pero fue necesario. Dice que los apóstoles dijeron que al servir las mesas, ellos no podían estar sirviendo mesas y también preparando la palabra. No, dijeron ellos, ¿saben qué? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Se imagina eso? Para servir las mesas necesitaban hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y entonces nos preguntamos, ¿qué tan necesario era eso? Porque esta obra, este trabajo que se dice aquí en el libro de los Hechos, simboliza el trabajo de la obra de Dios en la iglesia. Qué importante, es básico para todo aquel que quiera hacer la obra de Dios, que es ser lleno del Espíritu Santo. Es uno de los requisitos fundamentales, el requisito principal para los servidores, el ser llenos del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo que para ser testigos era necesario que fuéramos bautizados y llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el primer ingrediente, el primer elemento importantísimo para vencer en el desierto y las tentaciones es la llenura del Espíritu. Número 2 es estar llenos de la palabra de Dios. ¿Cómo lo vemos? ¿En qué nos basamos en esto? Bueno, Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4 respectivamente nos enseñan el cuadro de la tentación de Jesucristo, y como todos sabemos ya, ¿verdad? Él fue tentado en su cuerpo, él fue tentado en el alma y fue tentado en el espíritu. En las 3 áreas de nuestra vida, él fue tentado en todo. Hebreos dice, él fue tentado en todo, pero no se halló pecado en él. El enemigo no pudo hallar ninguna ocasión para hacerlo caer al Señor, porque en él no hay pecado. Entonces vemos que Jesús fue tentado en esas 3 áreas, y como ya hemos estudiado bastante eso, yo creo que
O lo vamos a decir que así como Jesús fue tentado en su cuerpo, también nosotros, al igual que nosotros, al igual que nosotros somos tentados en esta área del cuerpo, Jesús fue tentado y Él tuvo la victoria para que usted y yo venzamos, para que usted y yo no tengamos excusa de que alguien diga, por ejemplo, ay no, pero es que fue tan fuerte la tentación en mi cuerpo que no la pude resistir. Jesús nos enseñó que Él podía resistir la tentación en su cuerpo. ¿Por qué? Porque había necesidad en Él. Hubo necesidad. Dice que cuando pasaron los 40 días, Él tuvo hambre. Él tuvo hambre. Y entonces en esa necesidad llegó el tentador. Él tuvo hambre en su cuerpo, Él tuvo hambre. Y entonces le ofreció pan, ¿verdad? Miren esto. Entonces Jesús fue tentado en el cuerpo, fue tentado en su alma y fue tentado también en su espíritu. Algo que vemos aquí es que el tentador o diablo llegó a Jesús en el mayor tiempo de debilidad. Después que se había humillado su carne por 40 días en ese ayuno. Entonces Él tuvo hambre después de los 40 días. Ahí aprovechó el tentador y llegó. No lo tentó al principio, no lo tentó a mediados, ni cuando llevaba 20 días. Jesús estaba fuerte, estaba siendo fortalecido. Pero cuando cumplió los 40 días, entonces Él tuvo hambre. Entonces allí aprovechó el tentador. Allí se metió el tentador. Entonces vino a tentarlo. Entonces, hermanos, miren, de aquí partimos de que en el tiempo de mayor necesidad es que el tentador va a venir a nosotros. Va a venir a nosotros. La verdad es que el hambre se siente justo cuando hay mayor necesidad. Mira, muchas veces vamos a ser metidas al desierto. Y a veces estamos ahí en el desierto, pero todavía como que estamos fuertes. Pero llega un momentito donde nos sentimos tan débiles y allí precisamente llega la tentación. Usted puede pasar un mes en un desierto, en una situación fuerte en su vida, pero van a haber momentos fuertes, ahí cuando los días que está fuerte usted, creyéndole al Señor y diciéndole al Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me das la fuerza, yo sé que esto va a pasar, la Biblia dice que el trigo no será trillado para siempre, y ahí estamos fortalecidos, pero hay un día donde como que los ánimos se vienen abajo, como cuando la carga ya es demasiado pesada y empezamos a suspirar y decimos, ay Señor, allí es cuando entra el tentador, allí es cuando viene la tentación. Y ahí es cuando somos provocados por el enemigo. Ahí es cuando el enemigo nos dice, ay, cómete este pan. O cuando el enemigo te dice, tírate abajo, si su palabra dice que a sus ángeles mandará y te va a proteger. ¿Por qué te estás ahí sufriendo? Mira, ¿será que es necesario que pases esto? ¿Y por qué vas a sufrir esto? ¿Y por qué vas a pasar esto? Mira, pero si eres amada de Dios, si eres la niña de los ojos de Dios, ¿por qué está pasando esto? La palabra de Dios, y miren, el enemigo viene a nuestra vida y nos ataca con palabra. Y no dice pues que la Biblia dice que no va a faltar ni el aceite ni el vino. ¿Y por qué estás pasando escasez? ¿Ya te pusiste a pensar? ¿Por qué estás pasando escasez? Pero si la palabra lo dice, pone a prueba al Señor. No, el Señor no dice, también dice la Biblia que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Y por qué te despidieron del trabajo? ¿Dónde está Dios para ti? La tentación va a venir, el enemigo, miren, va a venir con palabra, pero tenemos que aprender a Jesucristo. Y este es el segundo elemento importante en el desierto y en la tentación. Ser llenos de la palabra de Dios. Palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en necesidad, cuando sentimos la mayor necesidad y cuando viene ese momentito donde usted tiene hambre, donde usted sabe que allí es donde siente que claudica, la pregunta es, ¿con qué sacia esa hambre? ¿Con qué la sacia? ¿Le recibe el pan a Satanás? ¿O lo hace Satanás, cómo se llama? Así como a Jesucristo que lo quería decir, convierte esa piedra en pan.
Si Dios no se mueve a tu favor, hazlo tú moverse a Él. Tú puedes mover la mano de Dios. ¡Vamos! Y que el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. No, tranquilo. Tranquilo, no te preocupes. Yo puedo aguantar. Si ya pasé 40 días sin comer, no necesito el pan de la tierra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra de Dios trae verdadero alimento, verdadera satisfacción a nuestra vida. El mundo nos puede ofrecer cualquier cosa. Satanás nos puede ofrecer lo mejor, según él. Pero a la larga va a traer destrucción. Pero el pan del cielo, la palabra de Dios, esa es verdadera comida. Esa es la que satisface nuestro ser. Entonces, hermanos, de verdad, cuando viene el desierto, cuando viene la tentación, o cuando viene ese punto donde tenemos hambre, ¿qué buscamos a comer? ¿Con qué saciamos esa hambre? ¿Dejamos que el enemigo ve que lo que nos ofrece, caemos en la tentación con el enemigo? ¿O decidimos buscar de Dios y aferrarnos más a Dios? Alimentarnos del pan que sale de la boca de Dios, la palabra de Dios. Yo sé que estoy lastimada, yo sé que estoy herida, yo sé que estoy sufriendo dolor, pero tú eres mi ayudador. De ti viene mi socorro. Cuando nosotros comemos palabra, cuando hay más hambre, en ese momento tan difícil, en ese momento cuando se nos acaban las fuerzas, en ese momento cuando hay dolor, cuando hay frustración, la palabra de Dios debe brotar de nosotros como ríos de agua viva. Ese es los ríos de agua viva que deben de brotar de nuestro interior. Pero ¿cómo va a brotar de nuestro interior palabras de vida, palabras que alimenten, cuando nosotros no metemos palabra? Por eso es que en tiempos cuando no estamos pasando la escasez, cuando nosotros no estamos siendo probados, es importante que nos alimentemos de la palabra de Dios. Así como la llenura del Espíritu es indispensable para el Hijo de Dios, la llenura de la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra, es tan importantísima, porque cuando llegue el momento del hambre, llegue el momento de la prueba, entonces la misma palabra va a brotar como río de agua viva y le va a traer descanso y le va a traer paz. Ahí va a traer deleite. Es lo que yo digo, lo que el Señor me ha estado mostrando y enseñando en estos días. Cuando hablamos de desierto y hablamos de valles, de sombras de muerte, es lo mismo, son pruebas, son procesos que vienen en nuestra vida. Pero el Salmo 23 tiene algo particular. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Allí en el valle dice que me llevas a pastos verdes. Allí en los valles hay pastos verdes. Allí en los valles hay manantiales de vida, aguas de vida hay en los manantiales. También, en el valle. También en el valle el Señor adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Allí en los valles. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros estemos en ese valle? Cuando estemos en el momento del hambre, cuando en el momento de mayor necesidad, cuando estemos en el momento de la prueba, tenemos que aprender a buscar los pastos verdes, a buscar ese reposo, a buscar esa fuente, a buscar esa mesa que ha sido puesta para nosotros, ese banquete que el Espíritu tiene para nosotros en el desierto. Allí, eso es lo que tenemos que buscar, no darle la espalda al Señor, sino buscar más del Señor, buscar esa palabra. Por eso hay una palabra que dice, pon tu pan sobre las aguas y cuando fuere tiempo, ahí lo encontrarás. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra y atesoramos palabra en nuestro corazón, cuando más lo necesitemos, esta palabra va a brotar como fuente de agua viva de nuestro corazón para alimentar,
para fortalecernos en el momento de la prueba. No, Señor, pero tú estás conmigo. No, Señor, yo he dicho que esta puerta la voy a mantener cerrada. No voy a abrir la puerta al pecado. No voy a abrir la puerta a la tentación. No voy a murmurar, Señor. Estoy siendo tentada a murmurar, estoy siendo tentada a decir una mentira, estoy siendo tentada a quejarme, pero no, Señor, no voy a quejarme, no voy a murmurar. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, porque tú has declarado, Señor, que estoy amada por ti, porque tú me has mandado a reposar. No voy a entrar en angustia, no voy a reclamarte, no voy a buscar despropósito en ti, porque tú me has mandado a reposar. Hay fuentes de agua para mí en este desierto, en este valle. Yo voy a satisfacerme en ti, porque tu palabra lo dice, tu palabra lo dice, tu palabra lo dice. Tenemos que tener llenura de la palabra de Dios. El saciarnos en la palabra de Dios es la diferencia, marca la diferencia entre vencer y ser derrotado por el enemigo. Recordemos, estaba diciendo que somos vasijas que necesitan ser llenas. Y estas vasijas reflejan el hambre que nosotros tenemos, la necesidad. Pero la pregunta es, ¿de qué estamos llenos? El Hijo de Dios, ¿de qué se ha llenado? ¿De qué se ha llenado usted? ¿Permite que aún esté lleno todavía su corazón de muchas cosas de pecado? Como los hijos de maldición que dice la palabra. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro, ellos hablan de qué están llenos los hijos de maldición, ¿verdad? Dice Romanos 1, 28 y 29. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, mire, están atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad. Dice que están llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Y el apóstol Pedro dice que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Miren de qué está lleno el corazón del hombre sin Dios. El hombre sin Dios está lleno de muchas cosas de estas. Pero la llenura del Espíritu Santo viene a erradicar todas estas cosas cuando venimos a Cristo. Entonces, revisemos qué se evidencia en nuestro corazón cuando estamos en el desierto. Dios no quiere que se manifieste ninguna de estas cosas en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos ser llenos del Espíritu, ser llenos de la palabra de Dios. ¿Qué hay en su vasija? ¿Qué se va a reflejar en su vasija? Cuando usted tenga hambre, cuando busque su pan sobre las aguas, ¿qué tipo de pan va a encontrar? ¿Va a encontrar pan de vida o va a encontrar pan mohoso y podrido? ¿Qué hay? ¿Qué está guardando en su corazón? ¿Guarda palabra o guardamos pecado? ¿Qué es lo que guardamos en el corazón? ¿Guardamos injusticia? ¿Guardamos inmundicia? ¿Qué hay en su corazón? Por eso es que nuestra vasija tiene que ser lavada primeramente. La vasija, nuestro corazón tiene que ser vaciado de todas estas cosas que hay en el corazón del hombre sin Dios. Ya nosotros como hijos de Dios no tenemos que tener estas cosas en nuestro corazón. Tenemos que limpiarnos, tenemos que despojarnos y decirle al Espíritu Santo, necesito tu llenura, necesito tu palabra para que venga a limpiar. Recordemos, la palabra es el agua viva que limpia nuestra vida, que limpia nuestro corazón. Si hay palabra de Dios, todo esto va a ser limpiado. La injusticia va a ser limpiada, la fornicación va a ser limpiada, la perversidad, la avaricia, la maldad, la envidia, los homicidios, hermano. ¿Cómo hay homicidios dentro del cuerpo de Dios? Imagínense que Jesús lo dijo.
que cuando nosotros, ¿cómo se llama? Hablamos mal de nuestro hermano, somos capaces de cometer homicidio contra nuestros hermanos. Entonces necesitamos el agua viva de la palabra de Dios para que lave todo esto, para que lave las contiendas, para que quite los engaños, para que quite las malignidades, para que quite el adulterio, para que quite el pecado, para que quite la codicia y quite toda maldición. Es el agua viva de la palabra la que quita esto. Usted se ha preguntado si tiene, perdón, si tiene algo en su corazón, por ejemplo, ay, no sé, alguna maldición, que usted le gusta decir mentiritas, o de repente hay perversidad en su corazón y se pregunta, Señor, le dice usted al Señor, quítame esto, quítame lo otro, y el Señor, ¿qué cree? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Aquí está mi palabra, aquí está mi palabra, lávate con ella. ¿Cómo nos lavamos cuando nosotros agarramos esta palabra y nos alimentamos de ella? Se convierte en esa agua que limpia. La palabra constantemente debe estar en abundancia. El apóstol Pablo dice a los colosenses que la palabra de Dios debe morar en abundancia en nosotros. ¿Por qué? Porque es la palabra la que nos limpia el corazón. Que hay en nuestra vasija, eso va a salir en el tiempo de la prueba. Porque de esto que hay en el corazón es que viene la tentación. Dice Santiago que cada uno de nosotros es tentado de su propia concupiscencia, de su propio corazón. Somos tentados de lo que hay adentro. ¿Qué hay adentro? ¿Qué tiene? ¿De qué está llena usted? ¿Está llena del Espíritu? ¿Está llena de palabra? ¿O no se ha llenado de eso y lo que aún tiene en su corazón son todas estas cosas que habla el apóstol Pablo y el apóstol Pedro? Examinémonos y entendamos que estas cosas que hay en nuestro corazón son las que van a producir la tentación. Estas cosas que hay en el corazón son, ¿cómo se dice eso? Son los donde va a detonarse los misiles que Satanás tire sobre nosotros. Estas cosas son lo que un hermano en la iglesia muy lindo decía, esta es la gasolina. Recuerde, el diablo le va a tirar dardos de fuego. El enemigo tira dardos de fuego. Ahora, ¿tiene estas cosas que son gasolina en su interior? Si tenemos estas cosas que son gasolina unido a los dardos de fuego, nos vamos a quemar. Y esto puede destruirnos. Así es que limpiémonos de todas estas cosas que son gasolina para los dardos de fuego. Pero si estas cosas no están en nosotros, cuando vengan los dardos de fuego, se van a rebotar en la justicia de Dios, que es la palabra. La justicia de Dios es la palabra. Recordemos que la coraza de justicia. Dice el apóstol Pablo que tenemos que ser revestidos con la coraza de justicia. Y la justicia es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hay cuando el enemigo va a tirar sus dardos en su corazón? ¿Qué hay en su corazón? Cuando el enemigo tire los dardos de fuego, ¿va a haber justicia o va a haber gasolina? Que son estas cosas terribles que hay, que pueden estar en el corazón. Así es que limpiémonos, saquemos esto, limpiemos nuestra vasija por medio de la llenura de la palabra de Dios. La palabra es como esa agua. Usted se ha dado cuenta que los ríos, ellos abren camino y quitan lo que se les ponga al frente, el agua va y arrasa. Así es la palabra de Dios. Si usted mete palabra en su corazón, si usted le permite a la palabra que se meta, la palabra va a ir arrasando. Y adiós injusticia, paste limpio. Adiós fornicación. Adiós perversidad. Adiós avaricia. Adiós maldad. Adiós la envidia. Adiós homicidios. Adiós contiendas. Adiós engaños. Adiós malignidad. Porque el agua de la palabra arrasa. Es como un río y arrasa todo y limpia. Qué lindo. Y cuando vengan los dardos de fuego, se van a encontrar con la justicia, con el agua de la palabra, y ahí se van a apagar. Ahí se van a apagar. De allí la importancia. Miren, esto es bien gráfico.
Es bien figurativo. Y entonces, cuando un dardo de fuego se topa con el agua viva que va a haber en su palabra, ahí se apagó. Entonces, adiós a la tentación, adiós. Por eso dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y esto es lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Nos enseña lo que Él usó, las armas disponibles para nosotros, la llenura del Espíritu, la palabra de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu y cuando estamos llenos de palabra de Dios, no hay tentación que pueda prevalecer contra nosotros. Ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Si tú te llenas del Espíritu, si tú te llenas de la palabra de Dios. Qué hermoso es entender esto. Ahora como hijos de Dios, ¿de qué debemos estar llenos? La palabra de Dios lo dice. Dice, de todo aquello que produce el Espíritu y su palabra. ¿Qué produce el Espíritu y qué produce la palabra? Primeramente, produce la plenitud de Dios. Efesios capítulo 3, verso 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu y nos llenamos de la palabra de Dios, esto nos faculta para conocer el amor de Cristo. Cuando nosotros empezamos a ver su palabra, nos empezamos a deleitar en su palabra, allí conocemos el amor de Cristo. Y que excede, dice, todo conocimiento. Nos vamos a dar cuenta que el amor de Dios es tan bello, es tan maravilloso, que cualquier conocimiento queda abajo, no puede describir, no puede entender el amor de Dios. Cualquier conocimiento queda abajo porque el amor de Dios lo excede todo conocimiento. Y la idea de conocer, la idea de que Dios quiere que nosotros por su palabra conozcamos el amor de Dios es para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Su plenitud, eso es lo que el Señor quiere, llevarnos a la plenitud y producir por medio del conocimiento, y esta se produce por medio del conocimiento del amor de Cristo. Y esta palabra me encanta, la plenitud de Dios. El Señor me ha estado enseñando esta palabra que en el griego se dice pléroma, que significa abundancia, crecimiento, restauración, llenura. Esto es lo que el Señor quiere producir en nosotros. Quiere darnos dice que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Él quiere llevarnos a esta llenura, a esto que produce abundancia. La llenura del Espíritu y de su palabra produce en nosotros abundancia, produce crecimiento, produce restauración, produce llenura. Esto es maravilloso. Esto se llama la plenitud de Dios. Él quiere producir en nosotros. Quiere llevarnos al crecimiento. Del crecimiento nos quiere llevar a la madurez. Y la madurez es el estado perfecto del Hijo de Dios para recibir la plenitud de Dios. La pléroma de Dios en nosotros, la plenitud de Cristo. Y esto es hermoso. En el griego es pléroma y en el hebreo es la palabra soba, que significa satisfacción, saciar, plenitud. Dios nos quiere llevar a esto, hermanos y hermanas, de verdad, entender que podemos pasar los valles en victoria, saciadas. Podemos pasar el valle disfrutando del reposo. Podemos pasar los valles disfrutando del agua fresca. Podemos disfrutar del banquete que Dios pone en nosotros, porque hay banquete. Yo les decía la vez pasada, ¿qué es lo que vemos nosotros en el desierto? Mire, nosotros decidimos qué vemos en el valle. ¿Qué vemos? Vemos la sombra de muerte. Ahí está la sombra de muerte. Están las aguas de reposo, los pastos verdes, está el banquete que Dios hace para nosotros. ¿Qué vamos a escoger ver? ¿Dónde vamos a poner nuestros ojos? ¿Lo vamos a poner en el valle de en la sombra de muerte? ¿O lo vamos a poner en el reposo de Dios, en el banquete?
usted decide, yo decido en qué pongo mi mirada. Si yo pongo mi mirada en la sombra de muerte, créame, la sombra de muerte me va a enrollar y me va a destruir. Pero si yo pongo mi mirada en el banquete que Dios pone delante de mí, en el reposo que Dios quiere darme en el valle, le aseguro que vamos a salir victoriosas. Entonces, qué importante. Y cuando salimos de ese valle, el Señor nos lleva al crecimiento, a la madurez y al pleroma de Dios. Qué lindo porque el pleroma de Dios es el estado más importante en el que el Hijo de Dios debería de permanecer después de llegar a la madurez. Dice el apóstol Pablo en Romanos, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Otra cosa que el Señor dice que quiere producir por la llenura del Espíritu y por la palabra de Dios es la bondad de Dios y el conocimiento de Dios. Dos cosas. Romanos 15:14 nos dice esto. Dice que nosotros mismos, dice, estáis llenos de bondad y de todo conocimiento. Esto se adquiere por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Es una condición. La bondad de Dios es producida por el Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo, la bondad. Y el conocimiento de Dios lo produce la palabra. Mire qué hermoso. Un fruto del Espíritu y el conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando esto se pone junto, dice que es la combinación perfecta para que seamos capaces de amonestarnos unos a otros para edificarnos en el amor de Dios. Entonces, qué importante, porque esta llenura de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, que se representa en la bondad y en el conocimiento, nos ayudan a ser edificados, a edificarnos como cuerpo de Cristo, como iglesia de Dios, nos edificamos unos a otros, ¿verdad? También Filipenses 1:11 dice que quiere el Señor que seamos llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Los frutos de justicia que el Señor quiere que nosotros estemos llenos. Recordemos otra vez, la justicia es la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, la voluntad de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Esta escritura se le llama la justicia de Dios. Cuando nosotros estamos llenos de la justicia de Dios, vamos a dar fruto de justicia, frutos verdaderamente que demuestren que estamos llenos de la palabra, frutos que demuestren que somos hijos de Dios. El fruto de la justicia nos lleva al arrepentimiento, el fruto de justicia nos lleva a actuar y a buscar la voluntad de Dios. El fruto de justicia produce en nosotros el ser hijos de Dios, el dar testimonio como Dios quiere que nosotros demos. Entonces, cuando nosotros somos llenos de la bondad de Dios, cuando somos llenos del conocimiento de Dios, cuando somos llenos de frutos de justicia, los desiertos van a ser más llevaderos para salir de ellos. Todo esto, si nosotros nos llenamos de todo lo que produce la palabra y el Espíritu Santo, vamos a salir victoriosos. Colosenses 1:9 al 12, el apóstol Pablo nos sigue diciendo de qué quiere que seamos llenos. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿de qué? De que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo vamos a ser llenos del conocimiento de su voluntad? Palabra. Aquí está la voluntad de Dios. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Palabra. Lea la Biblia. Aquí está la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo, eso decía, que él deseaba y él oraba para que los colosenses fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Porque cuando somos llenos del conocimiento de su voluntad, adquirimos sabiduría. Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Note que es espiritual. Esta sabiduría
Esta sabiduría no se enfoca en la sabiduría del mundo. Santiago dice que la sabiduría del mundo es terrenal, es diabólica. Estamos hablando de inteligencia espiritual. Esta inteligencia espiritual no se aprende en las universidades. Esta sabiduría no se adquiere en las grandes escuelas. Esta sabiduría se encuentra acá, en la justicia de Dios, en la voluntad de Dios, en la palabra escrita. Ahí es donde se encuentra la sabiduría. Y el apóstol Pablo dice que nosotros necesitamos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Para que andéis, ¿para qué nos va a servir esta llenura? Para que andemos como es digno del Señor, dice, agradándole en todo. Cuando nosotros somos llenos del conocimiento de Dios, vamos a pasar los desiertos como es digno del Señor y vamos a agradarlo en los desiertos. No vamos a salir desaprobados, vamos a agradar a Dios. Y no solamente vamos a agradar a Dios, vamos a llevar fruto en toda buena obra y vamos a seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, y va a producir gozo en nosotros para que demos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esta porción de la palabra, Colosenses 1, 9 al 12, es un extracto poderoso del pleroma de Dios. Esto es el pleroma de Dios. Esta es la plenitud de Dios. Aquí está concentrada la plenitud de Dios. ¿Y cómo se encuentra? Con la llenura del conocimiento de su voluntad. Palabra de Dios, lleno de la palabra. Y aquí nos dice que vamos a andar como es digno del Señor. Si estamos llenos del conocimiento, vamos a agradar a Dios en todo. Vamos a dar fruto, vamos a crecer más en el conocimiento de Dios. Vamos a ser fortalecidos por el poder de Dios para salir de los desiertos, porque ahí está la potencia de su gloria que opera en nosotros. Y dice, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia con los santos. Miren qué hermoso. Y también dice que Él quiere que seamos llenos de su voluntad, sigue diciendo. Bueno, ok. Esto es lo que dice Colosenses 1 del 9 al 12, que seamos llenos de su voluntad. El apóstol Pablo nos enseña de la importancia de saber escoger de qué vamos a embriagarnos. ¿De qué vamos a embriagar nuestro corazón? ¿Con qué vamos a satisfacer nuestra sed? Si con el vino del mundo o de ser llenos del vino del Espíritu, el cual produce en nosotros gozo, alabanza y agradecimientos. Efesios capítulo 5, verso del 18 al 20 dice, no os embriaguéis con vino. Cuando viene el tiempo del hambre y de la sed, ¿con qué se embriaga? Se embriaga con vino. ¿Con qué satisface su corazón? ¿Con el vino del mundo o con el vino de Dios? La palabra de Dios dice que no nos embriaguemos con vino porque en él hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo es la llenura del Espíritu, la llenura de la palabra. Produce en nosotros el pleroma de Dios, produce alabanza, produce gozo, produce agradecimiento en nuestro corazón. Cuando estamos llenos de esto, no puede haber queja. Por eso es que cuando hay queja en nuestro corazón, debemos de examinarnos. Cuando hay murmuración, ¿será que la llenura del Espíritu dice que evita la murmuración y lo que produce es el agradecimiento a Dios? Entonces, es de revisarnos y entender que necesitamos la llenura del Espíritu y la llenura de la palabra de Dios para poder resistir al enemigo, sometiéndonos a Dios,
resistiendo al enemigo y él va a huir de nosotros. Y un tercer elemento es el temor de Dios. Dice Isaías que Jesús fue lleno del temor de Dios. Dice Isaías, para ser claro, dice en Isaías que él dice, y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. En la llenura del Espíritu, las 7 unciones que recibió Jesús lo preparó para entender diligentemente el temor de Jehová. Entonces, el temor de Jehová es el tercer requisito o elemento que nos va a ser guardado, que nos va a permitir ser guardados en medio de la tentación. Y para terminar, quiero hablar de esto, del temor de Jehová, y solo quiero tocar en Génesis capítulo 39 del 7 al 12. En la versión, el lenguaje sencillo dice así, habla de José y la tentación que tuvo. La mujer de su amo se fijó en él y le propuso, ven, acuéstate conmigo. En vez de aceptar, José le contestó, mi amo confía en mí y por eso ha dejado todo a mi cargo. Estando yo al frente de todas sus riquezas, él no tiene nada de qué preocuparse. No me ha prohibido nada y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo. Pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Y aunque todos los días ella le insistía, él la rechazaba. Y un día José entró en la casa para hacer su trabajo. Entonces ella, aprovechando que no había nadie en la casa, lo agarró de la ropa y le exigió, acuéstate conmigo. Pero José prefirió que le arrebatara la ropa y salió corriendo de la casa. ¿Qué libró a José de la tentación? De caer en la tentación, el temor de Jehová. El temor de Jehová, recordemos que también es un producto de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. El temor de Jehová. Si usted y yo cultivamos el temor de Jehová en nosotros por medio del Espíritu, de la comunión con el Espíritu y con la comunión con su palabra, nosotros vamos a ser librados de la tentación, así como lo hizo José. El temor de Jehová para José fue el elemento indispensable para no caer en la tentación. Y vean que la tentación va a buscar la ocasión. Así como esta mujer dice que ese día estaban solos en la casa y ella aprovechó y le exigió que cayera con ella. Pero el temor de Jehová que había en José, no le permitió, lo guardó para no pecar contra él mismo, contra Potifar y lo más importante, contra Dios. Así es que aquí tenemos 3 elementos maravillosos para vencer la tentación: llenura del Espíritu Santo, llenura de la palabra de Jehová y del temor de Jehová. Amén. Dios les bendiga y espero, hermanas y hermanos, que esta palabra de verdad quede marcada en nuestro corazón, porque el desierto va a venir y en el desierto espere la tentación, porque segurito que va a venir. Y yo espero que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y la llenura constante de la palabra de Dios, que la palabra abunde en cada uno de ustedes, para que puedan salir en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, y puedan agradar a Dios en todo momento, en toda circunstancia, porque somos amados de Dios, somos hechuras de Él, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Y esto nos va a llevar al crecimiento y al pleroma de Dios, a la plenitud de Cristo que el Señor quiere producir en usted y en mí. Dios le bendiga. Le animo hoy a buscar la llenura del Espíritu y a buscar la llenura de la palabra de Dios. Y va a salir a flote, no importa la situación que usted esté viviendo este día. Así es que hoy lo bendigo, la bendigo en el nombre de Jesús y deseo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.